Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. Estamos empezando el otoño del año de 1941. Hitler ha dado la orden de invadir a Rusia en una operación que él creía que era cosa de pocos días, lo mismo que Napoleón Bonaparte cuando la invadió. Creyó que era cuestión de unos pocos días al mando de un colosal ejército, que solamente tuvo una batalla, la que describe León Tolstoy en La Guerra y la Paz, y después llegar a Moscú para sentir la que ardía y después intentar la retirada cuando lo consumieron las nieves de Rusia. Lo mismo le pasaría al ejército alemán. Pero estamos en septiembre de 1941, recordando este día. Los alemanes penetraban en el corazón de la Europa oriental, estaban empezando a llegar a Rusia, andaban en Ucrania, y estaban sacando en fuga al ejército soviético que no podía resistir el empuje de los Panzer alemanes y de las divisiones alemanes y de la fuerza aérea alemana, que era infinitamente superior. Los rusos se replegaban, los alemanes entraban. ¿Y qué tenían que hacer los alemanes para afianzarse en el territorio, en un territorio que les era hostil, de una gente que les era hostil, de una gente que no creía ni quería en ellos? Tenían que encontrar a las víctimas, y las víctimas, por supuesto, eran los rusos, pero además los judíos. La gran avalancha contra los judíos empezaba por allá, por ese septiembre del año de 1941. Antes habían padecido mucho, los habían condenado, las noches de los cristales rotos, las persecuciones contra ellos se habían iniciado, pero todavía estábamos lejos de la famosa solución final de la SS con Himmler. Todavía no habíamos llegado a lo peor, pero lo peor estaba por iniciarse. Y había que dar una lección y había que arrasar con los judíos, a quienes acusaban de ser miembros de los partisanos. ¿Qué eran los partisanos? Eran los guerrilleros del momento, que según el general Naranjo tenían que nutrirse de recursos ilícitos, porque el pobre general Naranjo de historia como que no sabe nada. Los partisanos, defendidos y sostenidos por la población, estaban luchando contra las fuerzas invasoras de Alemania. Y los alemanes resolvieron que los judíos estaban con los partisanos y con los partisanos eran judíos, que donde había partisanos había judíos y donde había judíos había partisanos. Había que eliminarlos, había que aniquilarlos. Y empieza la guerra de aniquilación. Y en esa guerra de aniquilación se cometen las atrocidades que se cometen inclusive antes de que se hubiera aprobado formalmente lo que se llamaría la solución final, es decir, la guerra de exterminio contra los judíos. Pero esto estaba empezando. Y por eso, llegados a Ucrania, al corazón de Ucrania, la capital que era Kiev, resolvieron dar una lección. Había que aleccionarlos a todos para saber que no habría compasión con los rusos y con los judíos y con los partisanos. Así que fueron reuniendo judíos en los alrededores de Ucrania. Judíos, hombres, mujeres, niños, pero a los hombres los fueron separando y los fueron llevando a las vecindades de Kiev, allá en la profunda Ucrania, pues en la capital de Ucrania, en las vecindades, y en un barranco vecino reunieron a los judíos y durante 2 días consecutivos los fueron masacrando. ¿Por qué no fueron más eficaces? Porque los fusiles no daban abasto, porque las ametralladoras no podían más y porque había que ir retirando cuerpos para poner otros. En 2 días asesinaron 33.700 judíos. Repito la cifra, 33.700 judíos. Acusándolos de ser partisanos, es decir, acusándolos de ser
amigos de los rusos y de la NKVD. Curiosa historia, porque los rusos, Stalin, harían lo mismo con los judíos. Y mientras Hitler mataba a los judíos porque eran amigos de Stalin, la NKVD seguía matando judíos porque eran sospechosos de cualquier cosa y de ser enemigos, es decir, de ser amigos de los alemanes. Esa fue la historia. Y este barranco pasará por siempre a la historia de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. El barranco que se llamó de Babi Yar, Babi como baby, pero no con Y, sino con I latina, Babi Yar, un barranco tristemente célebre. ¿Cuál fue la historia? Que cuando llegaron los alemanes encontraron sembrados unas minas, esas minas explotaron y resolvieron que las habían sembrado los judíos y los mataron a todos. Era el comienzo de la solución final. Y leamos lo que dijo el comandante del 11 Ejército von Manstein el mes siguiente. También se librará detrás del frente. Los partisanos francotiradores vestidos de civiles atacan a los soldados aislados y a las pequeñas unidades. La judería constituye el intermediario entre el enemigo en la retaguardia y lo que queda del ejército rojo y de los líderes rojos que aún siguen combatiendo. El sistema judeo-bolchevique debe ser exterminado de una vez por todas y jamás se le debe permitir que vuelva a asaltar nuestro Lebensraum europeo. Así pues, estaba ya prácticamente sentada la base de la solución final de Himmler. Babi Yar, ese acontecimiento terrible de un día como hoy, en el mes de septiembre, un día como hoy exactamente, en el año de 1941, 2 días consecutivos de matanza, culminaron con el asesinato de 33.700 judíos y lo que vendría después. Y luego el asesinato de los niños, cuando se tomaron una población y mataron a todos los judíos y quedaban los niños. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo matarlos? Vinieron las discusiones y vinieron los cambios de responsabilidad, porque ¿quién podría cometer semejante atrocidad? Pues nada, vinieron las órdenes desde Alemania. ¿Qué pasa? ¿Que no matan esos niños? Y mataron 95 niños, 95 criaturas que lloraban, que gritaban, que imploraban que tuvieran compasión con ellos. Los alemanes no tuvieron compasión con nadie. Como aquí en Colombia las FARC tampoco han tenido compasión. Los alemanes fueron colgados en Múnich de una soga. A los bandidos de las FARC que han actuado así como actuaron los alemanes penetrando a Rusia, les esperan curules en el Congreso y ya son dueños del país a favor de la comisión famosa de implementación y verificación y seguimiento. Ya son dueños de todo. Allá a los bandidos los terminaron colgándolos. Aquí a los bandidos los traemos al Congreso y les entregamos la República. Y esta era una historia para no olvidar, el barranco de Babi Yar y lo que significó en el comienzo del exterminio de los judíos por parte de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 12 minutos. Y la familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco.